Richard Wells había construido un imperio de la nada. Era un hombre que controlaba cada aspecto de su vida, hasta la noche en que una niña de 8 años se acercó a su mesa en un restaurante de lujo y dijo 4 palabras que destrozaron su mundo. «Tú eres mi papá». En ese momento, todo lo que creía saber sobre su vida cambió para siempre. Richard Wells se sentó en su mesa habitual en un exclusivo restaurante de Nueva York, disfrutando de una tranquila velada a solas. El suave zumbido de la música clásica sonaba de fondo, y el cálido resplandor de las arañas de cristal se reflejaba en los pulidos suelos de mármol. Había pasado todo el día en reuniones consecutivas, y ahora, por fin, tenía un momento para sí mismo. Un bistec perfectamente cocinado, una copa de vino tinto caro, y la satisfacción de saber que había cerrado otro trato multimillonario. Justo cuando levantaba el tenedor, una sombra apareció al borde de su mesa. Esperaba ver al camarero, pero cuando levantó la vista, su mano se quedó congelada en el aire. De pie frente a él, había una niña pequeña, no mayor de 8 años, con rasgos delicados, ojos azules brillantes y cabello rubio dorado recogido con una cinta rosa pálido. Llevaba un vestido sencillo, pero pulcro, con sus pequeñas manos entrelazadas delante de ella. No parecía perdida. No estaba llorando ni buscando a un padre. Lo estaba mirando directamente, sin pestañear, como si lo hubiera estado buscando y finalmente hubiera encontrado lo que buscaba. Señor Wells. Su voz era suave, pero había confianza detrás de ella. La forma en que dijo su nombre le produjo una sensación de inquietud en el pecho. Richard dejó el tenedor y se enderezó ligeramente. No tenía idea de quién era esa niña. Él no era alguien que pasara tiempo cerca de niños. Su vida estaba cuidadosamente seleccionada. Su imperio empresarial, su estilo de vida lujoso, su círculo social. No había lugar para encuentros inesperados como este. La niña respiró hondo, su expresión inquebrantable. Mi nombre es Emily. Anne, eres mi papá. El mundo alrededor de Richard pareció congelarse. El suave murmullo de las conversaciones en las mesas cercanas se desvaneció. El tintineo de los cubiertos contra los platos se volvió lejano. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Su primer instinto fue la incredulidad. Esto tenía que ser algún tipo de error. ¿Una broma? ¿Un malentendido? Pero algo en la forma en que estaba de pie, la firmeza en su voz, hizo que su corazón latiera un poco más fuerte. «¿Disculpa? Eres mi papá». Richard se recostó en su silla, sintiendo que el peso del momento se posaba sobre él como una niebla densa. Su mente se aceleró, tratando de entender lo que estaba sucediendo. No tenía hijos. Nunca se había casado. Sus relaciones pasadas habían sido fugaces, nada que pudiera haber llevado a esto. Y sin embargo, al mirar a la niña de nuevo, al mirarla de verdad, algo en su rostro era inquietantemente familiar. La curva de su nariz, la forma de su barbilla, esos penetrantes ojos azules. El camarero, que se acercaba con una botella de vino, dudó cerca, sintiendo la tensión. Richard lo despidió con un gesto sin decir una palabra. Su apetito se había desvanecido. Exhaló lentamente, forzando su voz a mantenerse uniforme. ¿Quién te dijo eso? La niña dudó por primera vez. Bajó un poco la mirada. Luego metió la mano en el pequeño bolso que llevaba colgado del hombro. De él sacó un trozo de papel doblado y lo colocó con cuidado sobre la mesa frente a él. Richard lo miró fijamente durante un largo momento antes de extender la mano.
Sus manos, firmes en las negociaciones, se sentían extrañamente inestables ahora. Desdobló el papel y vio su propio nombre impreso allí. Su nombre completo. Junto a él, la palabra padre, Richard Wells. Se le secó la garganta. Su firma estaba al pie del documento. Un registro de paternidad. Su mente retrocedió años, tratando de aferrarse a cualquier hilo que pudiera explicar esto. La voz de la niña era más baja ahora. Mi mamá, ella falleció hace 2 semanas. Encontré estos papeles entre sus cosas. Ella nunca me habló de ti antes. El estómago de Richard se revolvió. De repente sintió el peso de su presencia de una manera que no había sentido antes. No era solo una niña que reclamaba algo imposible. Estaba sola. Él volvió a mirarla, pero por primera vez en años, no tenía idea de qué decir. Richard se quedó paralizado, agarrando el papel en sus manos. Las palabras se desdibujaron ligeramente mientras su mente luchaba por procesarlas. Su nombre. Registro de paternidad. Padre. Nada de eso tenía sentido, y sin embargo, la evidencia estaba justo frente a él. Emily se quedó en silencio, con las manos aún entrelazadas, sus grandes ojos azules observándolo de cerca. Tenía la paciencia de alguien mucho mayor que su edad, como si ya supiera que lo que viniera después no sería fácil. Richard se aclaró la garganta, obligándose a hablar. ¿Dónde te has estado quedando? Emily dudó, moviéndose ligeramente. Con una vecina. Pero ella dijo que no puede tenerme por mucho tiempo. Una punzada aguda golpeó el pecho de Richard. La idea de esta niña pequeña, su hija, sin un lugar a donde ir, hizo que algo desconocido se retorciera dentro de él. Culpa, responsabilidad. No estaba seguro. Forzó su voz a mantenerse firme. ¿Y tu madre? Emily miró la mesa. Se enfermó. Sucedió rápido. Un día estaba bien, y luego no lo estaba. Su voz vaciló ligeramente, pero no lloró. Richard sintió el peso de esas palabras posarse sobre él. La mujer, Sarah, no la había visto en casi una década. Se habían conocido durante uno de sus viajes de negocios a Chicago. Pasaron unos breves y apasionados meses juntos, pero él había seguido adelante, creyendo que ella también lo había hecho. Ella nunca se había comunicado, nunca le había hablado de Emily. Exhaló bruscamente, pasándose una mano por su cabello pulcramente peinado. ¿Alguna vez me mencionó? Emily negó con la cabeza. No, solo lo descubrí cuando revisé sus cosas después de que ella... Se interrumpió, sus pequeños hombros tensándose. La comprensión golpeó a Richard como un puñetazo en el estómago. Sarah nunca se lo había dicho porque no había querido que él lo supiera. Él había vivido su vida ajeno, mientras ella había criado a su hija sola. Un pesado silencio se instaló entre ellos. El restaurante, que antes era un telón de fondo para su vida lujosa y controlada, ahora se sentía sofocante. El tintineo de los cubiertos, el suave murmullo de las conversaciones, el olor a vino caro, todo parecía tan distante del momento que se desarrollaba ante él. Emily finalmente habló de nuevo, su voz cautelosa. No quiero nada de ti. Yo solo... No sabía a dónde más ir. Sus palabras escocieron. ¿Pensaba que la rechazaría? ¿Que simplemente ignoraría el hecho de que ella era su hija? Pero, ¿podía culparla por pensar eso? Richard había pasado años priorizando el trabajo, la riqueza y la eficiencia sobre las conexiones personales. Nunca se había imaginado como padre, nunca había querido ese tipo de responsabilidad. Su vida se trataba de orden, y esto era caos. Sin embargo, al mirar a Emily, parada allí con su vestido demasiado pequeño,
Agarrando ese trozo de papel gastado como si fuera lo único que la ataba a él, sintió que algo cambiaba dentro de él. No tenía a nadie más. El pensamiento lo inquietó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Richard se enderezó en su silla, doblando el documento y dejándolo a un lado con cuidado. «Te quedarás conmigo esta noche», dijo, con voz firme, aunque por dentro no estaba seguro de lo que estaba haciendo. «Arreglaremos las cosas por la mañana». Emily lo miró, claramente sorprendida, pero asintió. Por primera vez en su vida, Richard Wells no tenía idea de cuál era el siguiente paso. Pero por alguna razón, por primera vez en su vida, no estaba pensando en sí mismo. Richard guió a Emily fuera del restaurante, su mente aún conmocionada. El aparcacoches trajo su elegante Mercedes negro a la entrada, y mientras le abría la puerta del pasajero, ella dudó. «Puedes sentarte delante», dijo él, sin saber por qué sentía la necesidad de tranquilizarla. Emily subió, su pequeño cuerpo casi tragado por el lujoso asiento de cuero. Se abrochó el cinturón de seguridad en silencio mientras Richard se deslizaba en el asiento del conductor. Encendió el motor, pero por un momento simplemente se quedó allí sentado, agarrando el volante. ¿Qué se suponía que debía decir? La realidad de la situación le estaba golpeando con más fuerza ahora que estaban lejos del abarrotado restaurante. Tenía una hija, una niña que había estado viviendo sin él durante 8 años, y ahora estaba en su coche, camino a su casa. Se aclaró la garganta. «¿Tienes algo contigo? ¿Ropa? ¿Un bolso?» Emily negó con la cabeza. «Dejé mi mochila en casa de mi vecina. Solo tiene unas pocas cosas». El agarre de Richard en el volante se apretó. La idea de que tuviera tan poco le provocó otra punzada desconocida. Era un hombre que poseía múltiples propiedades, trajes de diseñador y coches de lujo. Sin embargo, su propia hija no tenía casi nada. Salió del estacionamiento. Las luces de la ciudad pasaban a toda velocidad mientras conducían en silencio. Después de unos minutos, Emily habló. «¿Dónde vives?» «En Midtown», respondió. «El último piso de un rascacielos». Ella asintió, pero no dijo nada más. Richard le echó un vistazo. Estaba mirando por la ventana, con sus pequeñas manos descansando en su regazo. Parecía serena, pero él podía ver el agotamiento en su postura, la forma en que sus párpados caían ligeramente. «¿Cuándo fue la última vez que comiste?», preguntó. Emily dudó. «Esta mañana». Richard apretó la mandíbula. «Deberías haberme dicho que tenías hambre en el restaurante». Ella se encogió de hombros. No quería preguntar. Esa respuesta lo inquietó más de lo que debería. Estaba acostumbrada a prescindir, a no pedir cosas. El pensamiento lo hizo sentirse extrañamente avergonzado. Minutos después, entraron en el garaje subterráneo de su edificio. Richard salió y caminó para abrir la puerta de Emily. Ella dudó antes de tomar su mano para salir. Sus dedos estaban fríos. Dentro del ascensor, ella lo miró. «¿Siempre eres así de callado?» Eso lo tomó por sorpresa. «Yo no suelo tener invitados inesperados». Emily asintió como si esa respuesta tuviera perfecto sentido. «¿No te gustan las sorpresas?» «No». «Entonces supongo que soy un gran problema para ti», dijo con naturalidad. Richard exhaló, pasándose una mano por el pelo. «No eres un problema, Emily. Esto es solo nuevo». Las puertas del ascensor se deslizaron, revelando la entrada de su ático. En el momento en que entraron, los ojos de Emily se abrieron. El espacio era enorme, ventanas del suelo al techo con vistas a la ciudad,
muebles elegantes, un piano de cola en la esquina. Todo el lugar estaba impecable, cada superficie pulida, cada mueble colocado con precisión. ¿Vives aquí solo?, preguntó. Sí. Emily caminó más adentro, dando una vuelta lenta. Es realmente limpio. Richard casi se ríe. Tengo gente que se encarga de eso. Su mirada se detuvo en las imponentes estanterías, las costosas obras de arte en las paredes. Luego se volvió hacia él. ¿Dónde duermo? Esa era una pregunta que no había considerado. Tenía 3 habitaciones de invitados, pero ninguna de ellas estaba diseñada para un niño. Señaló el pasillo. Hay una habitación por allí. Puedes usarla por ahora. Emily lo siguió por el pasillo, deteniéndose en el umbral mientras él encendía la luz. La habitación era grande, con una cama queen size, un escritorio y una zona de estar. Era elegante, decorada en tonos neutros, pero parecía más una suite de hotel que la habitación de un niño. Emily se quedó en el umbral, agarrando la correa de su bolso. No se siente como una habitación de niño. Richard se movió incómodamente. No esperaba que hubiera un niño aquí. Ella asintió como si eso tuviera sentido. Luego, después de una pausa, preguntó: ¿Está bien si duermo con la luz encendida? No se lo había esperado. Por supuesto. Encendió una lámpara de noche. Emily entró en la habitación y se sentó en la cama, rebotando ligeramente como si estuviera probando su suavidad. Se veía tan pequeña sentada allí. Richard se quedó en el umbral, inseguro de qué hacer a continuación. Estaba acostumbrado a tomar decisiones con confianza, pero esta noche se sentía completamente fuera de lugar. ¿Necesitas algo más?, preguntó. Emily pensó por un momento. Creo que estoy bien. Él dudó. De acuerdo. Duerme un poco. Ella se acostó en la cama, subiéndose las mantas hasta la barbilla. Buenas noches, señor Wells. Algo en la forma en que lo dijo hizo que su pecho se contrajera. Buenas noches, Emily. Apagó la luz del techo y salió, dejando la puerta ligeramente abierta. Mientras caminaba de regreso a su propia habitación, exhaló pesadamente. Acababa de acostar a su hija, una hija que nunca supo que existía. Y por primera vez en años, Richard Wells no tenía idea de lo que traería el mañana. Richard apenas durmió esa noche. Permaneció en la cama mirando el techo, su mente acelerada con preguntas para las que no tenía respuestas. ¿Cómo había pasado 8 años sin saber que tenía una hija? ¿Por qué Sarah nunca se lo había dicho? Y ahora que Emily estaba aquí, ¿qué se suponía que debía hacer? En algún momento, el agotamiento se apoderó de él y se sumió en un sueño inquieto. Pero en las primeras horas de la mañana, un ruido débil lo despertó. Se quedó quieto por un momento, escuchando. Un suave arrastrar de pies, una puerta que se abría. Se sentó y se pasó una mano por la cara. La comprensión lo golpeó. Emily. Se puso una camiseta, salió de su dormitorio y se dirigió por el pasillo. La luz de la habitación de invitados todavía estaba encendida y la puerta estaba ligeramente entreabierta. Al asomarse, encontró a Emily sentada en el borde de la cama, su pequeño cuerpo encorvado. Se había puesto una camiseta de gran tamaño, una de las suyas, se dio cuenta, pero todavía llevaba sus calcetines. Su cabello rubio estaba ligeramente despeinado por el sueño y estaba agarrando algo en sus manos. ¿No podías dormir?, preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. Emily saltó un poco, luego se giró para mirarlo. Lo siento,
No quería despertarte. Richard negó con la cabeza. Está bien. ¿Qué pasa? Ella dudó antes de abrir los dedos, revelando una pequeña fotografía arrugada. Él se acercó, y ella se la entregó. Era una foto antigua de Sarah, sonriendo, con el brazo alrededor de una Emily, mucho más joven. Richard sintió que su pecho se tensaba. No quería olvidarla, murmuró Emily. Richard se sentó en la cama junto a ella, todavía mirando la foto. No había visto a Sarah en años, pero ver su rostro ahora le trajo una avalancha de emociones para las que no estaba preparado. Remordimiento, culpa, una extraña especie de dolor. No la olvidarás, dijo en voz baja. Emily lo miró. ¿La amabas? La pregunta lo tomó por sorpresa. Exhaló lentamente. Me importaba. Pero no estuvimos juntos por mucho tiempo. No sabía que estaba embarazada. Emily asintió, como si ya hubiera adivinado la respuesta. Ella nunca habló de ti, ni una sola vez. Richard tragó saliva con dificultad. Había pasado las últimas 24 horas luchando con el hecho de que Sarah le había ocultado a Emily. Pero escucharlo de la propia Emily lo hizo sentir aún más real. ¿Crees que estaba enojada contigo?, preguntó ella. Él lo consideró por un momento. No sé, quizás pensó que yo no habría querido ser padre. ¿Lo habrías hecho? Richard dudó. Si Sarah se lo hubiera dicho en ese momento, ¿habría asumido su responsabilidad? ¿O habría estado demasiado consumido por su carrera? ¿Demasiado asustado de la responsabilidad? No lo sé, admitió, pero sí sé que no me iré ahora. Emily lo estudió durante un largo momento antes de finalmente asentir. De acuerdo, un silencio se instaló entre ellos, pero no fue incómodo. ¿Tienes hambre?, preguntó de repente. Los labios de Emily se crisparon ligeramente. Un poco. Richard se puso de pie. Ven, veamos qué podemos encontrar. Se dirigieron a la cocina. El espacio elegante y moderno generalmente era solo para exhibición. Rara vez cocinaba, prefiriendo que sus comidas fueran preparadas para él. Pero esta noche se sentía demasiado impersonal. Emily se subió a un taburete, mirándolo mientras abría la nevera. ¿Alguna vez haces tu propia comida?, Richard sonrió con ironía. Rara vez. Ella golpeó ligeramente sus pies contra el taburete. Mamá siempre hacía panqueques cuando no podía dormir. Richard agarró un cartón de huevos. ¿Panqueques serán entonces? Emily parecía sorprendida. ¿Sabes cómo? Puedo seguir instrucciones, dijo, buscando la harina. Mientras mezclaba la masa, Emily se sentó en silencio, con la barbilla apoyada en las manos. Cuando comenzó a voltear los panqueques, ella finalmente volvió a hablar. No sé cuánto tiempo se supone que debo quedarme aquí. Richard se congeló por un segundo antes de colocar con cuidado un panqueque en un plato. No tienes otro lugar a donde ir, ¿verdad? Ella negó con la cabeza. No. Él puso el plato delante de ella y la miró. Entonces te quedarás aquí, todo el tiempo que necesites. Emily tomó su tenedor, considerando sus palabras. De acuerdo. Por primera vez, Richard sintió que había tomado la decisión correcta. Quizás no tenía idea de cómo ser padre. Quizás todavía estaba tratando de entender lo que todo esto significaba. Pero sabía una cosa con certeza: no iba a dejarla ir. A la mañana siguiente, Richard se despertó más temprano de lo habitual. No estaba seguro de si era porque su mente todavía estaba procesando todo lo que había sucedido, o porque, por primera vez en años, alguien más vivía bajo su techo. Alguien que dependía de él.
Se levantó y caminó hacia la cocina, esperando encontrarla vacía, pero para su sorpresa, Emily ya estaba allí. Estaba sentada en la encimera, con su cabello rubio ligeramente despeinado, balanceando los pies mientras mordisqueaba un trozo de tostada. «Te levantaste temprano», dijo, sirviéndose una taza de café. Emily se encogió de hombros. Me desperté y no sabía qué hacer. Sus palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba. Ella no estaba acostumbrada a tener un hogar donde se sintiera cómoda. No sabía cuál se suponía que debía ser su rutina aquí. «No tienes que quedarte sentada aquí», dijo. «Puedes ver televisión, leer un libro, explorar el apartamento». Emily miró a su alrededor. «Tu casa es muy tranquila». Richard se apoyó en la encimera, bebiendo su café. «Supongo que nunca me di cuenta antes». Ella lo estudió por un momento. «¿Qué haces normalmente todo el día?» Él sonrió ligeramente. «Trabajar». «¿Eso es todo? ¿Eso es todo?» Emily frunció el ceño. «Suena aburrido». Richard se rió entre dientes. «La mayoría de la gente no piensa que dirigir una empresa sea aburrido». Emily dio otro mordisco a su tostada. Mamá también trabajaba todo el tiempo, pero siempre se aseguraba de que tuviéramos tiempo juntas. Algo en la forma en que lo dijo hizo que Richard hiciera una pausa. «¿Qué hacían tú y tu mamá juntas?» El rostro de Emily se suavizó. «A veces íbamos al parque, o horneábamos galletas. Le gustaba dibujar, así que me enseñó un poco. Siempre estaba ocupada, pero intentaba hacer tiempo para mí». Richard sintió una punzada de culpa. Sarah había trabajado duro para darle a Emily una buena vida, y él ni siquiera lo había sabido. Ella había estado criando a su hija sola, mientras él se había centrado en negocios y ganancias. Se aclaró la garganta. «Bueno, vamos a idear algo. Quizás podamos hacer algo divertido más tarde». Los ojos de Emily se iluminaron ligeramente. ¿Cómo qué? Richard dudó. Él no era exactamente el tipo divertido. Reuniones de negocios, eventos de networking, galas de lujo. Ese era su mundo. «Se me ocurrirá algo», dijo. Emily parecía escéptica, pero no discutió. Richard miró la hora. Tenía una reunión en 1 hora, una que no podía perderse. Pero mientras miraba a Emily, sentada allí en su cocina, se dio cuenta de que no podía simplemente dejarla todo el día. «Necesito ir a trabajar por unas horas», dijo. «Pero haré que alguien se quede contigo». Emily frunció el ceño. «No necesito una niñera. Tienes 8 años. Puedo cuidarme sola». Richard suspiró. «No lo dudo. Pero no te vas a quedar aquí sola. Haré que alguien te traiga lo que necesites». Emily se cruzó de brazos. «No estoy acostumbrada a que la gente haga cosas por mí». Richard sonrió con ironía. «Será mejor que te acostumbres». Un golpe en la puerta los interrumpió. Richard fue a abrir y encontró a su asistente, Natalie, de pie allí. Tenía poco más de 30 años, vestida elegantemente con un traje azul marino, su cabello oscuro pulcramente recogido. Había sido su mano derecha durante años, manejando todo, desde la programación hasta la gestión de crisis. Ella entró, mirando a Emily con curiosidad antes de volverse hacia Richard. «Buenos días, señor», dijo que era urgente. Richard señaló a Emily. «Necesito que te quedes aquí con ella por unas horas». Natalie parpadeó. «¿Con ella?» Emily saludó torpemente. «Hola». Natalie le dedicó una sonrisa educada antes de mirar a Richard. «Señor, tengo 3 reuniones programadas para usted hoy. Reorganízalas», dijo él. Natalie parecía sorprendida. «Usted nunca reorganiza.
Lo estoy haciendo hoy. Ella lo estudió por un momento, luego asintió. De acuerdo. ¿Y qué quiere exactamente que haga? Richard miró a Emily. Solo hazle compañía. Asegúrate de que coma. Si necesita algo, encárgate. Natalie asintió, pero Richard pudo ver la curiosidad en su expresión. No estaba de humor para explicarlo todo ahora. Se volvió hacia Emily. Regresaré en unas horas. Pórtate bien. Emily sonrió con ironía. Lo intentaré. Mientras salía del apartamento, Richard no podía sacudirse la sensación de que su mundo estaba cambiando más rápido de lo que podía seguir, y por primera vez no estaba seguro de si eso era algo malo. Richard pasó las siguientes horas en su oficina, pero su mente no estaba en el trabajo. No importaba cuántos informes leyera o correos electrónicos respondiera. Seguía pensando en Emily. Había pasado toda su vida construyendo meticulosamente su carrera, tomando decisiones calculadas y asegurándose de que cada movimiento que hacía fuera preciso. Y sin embargo, aquí estaba, lanzado a una situación que nunca vio venir. Una hija, su hija. A la hora del almuerzo, apenas había avanzado en su trabajo. Finalmente, suspiró. Se recostó en su silla y buscó su teléfono. Marcó el número de Natalie. ¿Cómo va? Hubo un breve silencio antes de que ella respondiera. Diferente de la gente con la que sueles rodearte. Richard sonrió con ironía. Supongo que eso significa que no está impresionada por los trajes caros y las tendencias del mercado de valores. En lo más mínimo, respondió Natalie secamente. Pero es educada y sorprendentemente independiente para una niña de 8 años. Richard se inclinó hacia adelante. ¿Qué está haciendo ahora? Está dibujando. Dijo que su mamá le enseñó. Eso hizo que Richard se detuviera. No había sabido que a Sarah le gustaba dibujar. Otra parte de su vida, de la vida de Emily, de la que nunca había formado parte. Exhaló. De acuerdo. Volveré a casa pronto. Después de colgar, agarró su chaqueta de traje y salió de la oficina antes de lo planeado. Cuando entró en su ático, encontró a Emily sentada en la encimera de la cocina, completamente concentrada en su dibujo. Natalie estaba sentada cerca, leyendo algo en su tablet, ocasionalmente mirando a la niña como si todavía estuviera tratando de entender la situación. Richard se acercó y miró el papel de Emily. ¿En qué estás trabajando? Ella lo miró. Luego dudó antes de girar el bloc de dibujo. Era un dibujo de ellos dos. Richard se quedó desconcertado. En el dibujo, él estaba de pie a su lado, su traje dibujado con un detalle sorprendentemente nítido, mientras Emily sostenía su mano. No había fondos extravagantes, ni adornos innecesarios. Solo ellos. Emily estudió su rostro con atención. ¿Te gusta? Richard asintió, tragándose el nudo desconocido en la garganta. Sí, es bueno. Ella sonrió, claramente complacida. Natalie se puso de pie, alisándose la falda. Me iré ahora. Llámame si necesitas algo. Richard le dio un asentimiento de agradecimiento. Gracias, Natalie. Después de que ella se fue, él se volvió hacia Emily, que todavía lo miraba con curiosidad. Saliste del trabajo temprano, señaló. Él se encogió de hombros, caminando hacia la nevera. Pensé que debería comprobar cómo iban las cosas por aquí. Emily sonrió con ironía. ¿Me extrañaste? Richard levantó una ceja. Llevas aquí menos de un día. Eso no es un no, suspiró, sacando una botella de agua. No te acostumbres. Emily se rió, luego volvió a su dibujo. Durante los siguientes momentos,
Richard simplemente la observó. Estaba tan cómoda, como si siempre hubiera pertenecido aquí. Y sin embargo, él sabía que esto no era normal para ella. Había pasado años sin él. Años creyendo que no tenía padre. Se apoyó en la encimera. Emily. Ella levantó la vista. Dijiste antes que no sabías cuánto tiempo te quedarías aquí. Ella asintió lentamente. Richard exhaló. No te vas a ir a ninguna parte. Sus ojos se abrieron ligeramente. ¿De verdad? Él asintió. No sé lo que estoy haciendo, y no voy a fingir. Pero eres mi hija. Eso no va a cambiar. Así que te quedas aquí. Este es tu hogar ahora. Emily se quedó en silencio por un momento, como si estuviera asimilando las palabras. Luego, sonrió. No fue solo una sonrisa. Fue alivio, esperanza y algo más profundo. De acuerdo, susurró. Richard no se dio cuenta de cuánto necesitaba escuchar eso hasta el momento en que ella lo dijo. Y por primera vez, entendió. Esto no se trataba solo de que su vida cambiara. La suya también había cambiado. Los días que siguieron fueron diferentes a todo lo que Richard había experimentado. Su vida, una vez cuidadosamente estructurada y predecible, se había transformado en algo completamente nuevo. Las mañanas ya no eran solo para revisar correos electrónicos y prepararse para reuniones. Ahora incluían asegurarse de que Emily desayunara, averiguar cómo peinar el cabello de una niña, lo cual, se dio cuenta rápidamente, era mucho más difícil de lo que esperaba, y ajustar su horario para acomodar a una hija que de repente se había convertido en el centro de su mundo. Al principio, fue incómodo. Richard no estaba acostumbrado a tener a alguien más en su espacio. No estaba acostumbrado a escuchar pasos corriendo por el pasillo, el sonido de dibujos animados de fondo, o encontrar un rastro de pequeños calcetines y lápices de colores esparcidos por su apartamento, antes impecable. Pero a pesar de los ajustes, se encontró disfrutándolo. Una noche, después de un día agotador en el trabajo, Richard regresó a casa y encontró a Emily sentada en el suelo de la sala de estar, con una pila de libros esparcidos a su alrededor. Estaba hojeando una novela de tapa dura, su cabello rubio cayendo sobre su rostro mientras leía. Dejó su maletín. ¿Qué estás leyendo? Emily levantó la vista, echándose el pelo hacia atrás. Solo uno de los libros de tu estantería. Estaba aburrida. Richard levantó una ceja. ¿Lees por diversión? Ella sonrió. Mamá siempre dijo que los libros te llevan a nuevos lugares, incluso si estás atrapado en el mismo. Algo en sus palabras lo hizo detenerse. Emily había pasado por tanto en su corta vida: perder a su madre, vivir en la incertidumbre, y ahora, de repente, ser arrojada a un mundo completamente diferente, con un padre que apenas conocía. Y sin embargo, se comportaba con una fuerza tranquila que él no había esperado. Richard se sentó en el sofá, aflojándose la corbata. ¿Qué tipo de libros te gustan? Emily pensó por un momento. Misterios y cuentos sobre personas que resuelven las cosas. Richard sonrió con ironía. Serías una buena detective. Ella se rió. Quizás, pero creo que preferiría ser artista. Él miró el bloc de dibujo a su lado, lleno de dibujos. Algunos eran garabatos simples, otros más detallados, especialmente los de personas. Había uno de él, sentado en su escritorio, con un aspecto serio. Richard se rió entre dientes. Capturaste mi cara de negocios perfectamente. Emily sonrió. Siempre tienes esa mirada. Él negó con la cabeza, divertido.
No es cierto. Sí lo es. Richard suspiró dramáticamente. Supongo que tendré que trabajar en eso. Emily se rió antes de pasar a una nueva página en su blog de dibujo. ¿Puedo dibujarte otra vez? Él se recostó. Adelante. Durante los siguientes minutos, ella dibujó mientras él revisaba sus correos electrónicos, pero él seguía mirándola de reojo. Estaba concentrada, sus pequeños dedos moviéndose rápidamente sobre el papel, su lengua asomando ligeramente por la concentración. Finalmente, giró el bloc de dibujo para mostrárselo. Esta vez, el dibujo era diferente. No era solo él sentado en su escritorio. Eran él y ella, sentados uno al lado del otro. Él se veía más relajado en este, menos como un CEO y más como un papá. Richard sintió que algo se le apretaba en el pecho. Emily lo miró, esperando su reacción. ¿Te gusta? Él se tragó el nudo en la garganta. Sí, me gusta. Ella sonrió, claramente complacida. Luego, después de un momento, dijo en voz baja, «Me alegro de haberte encontrado». Richard exhaló, frotándose la nuca. «Yo también, niña». Y la verdad era que realmente lo sentía. Richard nunca pensó que su vida cambiaría tan drásticamente en solo cuestión de días. Hace una semana, había estado viviendo en perfecto control, sus días planeados al minuto, su mundo girando en torno a negocios, mercados de valores y reuniones de alto perfil. Ahora, todo era diferente, y por primera vez, no le importaba. Una mañana, mientras entraba en la cocina, encontró a Emily de pie sobre una silla, tratando de alcanzar el armario encima de la encimera. Estaba de puntillas, luchando por agarrar una caja de cereales que estaba justo fuera de su alcance. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Richard, apoyándose en el umbral. Emily resopló, cruzándose de brazos. «Turia. Soy independiente». Richard sonrió con ironía, acercándose y bajando la caja fácilmente. «Ajá. ¿Y cuál era tu plan si te caías de esa silla?» Ella sonrió. «Me habrías atrapado». Richard puso los ojos en blanco, entregándole los cereales. «Tienes demasiada confianza en mí». Emily se sirvió un tazón y lo miró. «Eres mi papá. Se supone que debes atraparme». Algo en la forma en que lo dijo hizo que Richard se detuviera. No era solo un comentario pasajero. Era confianza. Confianza real y sólida. Agarró su café y se sentó frente a ella en la encimera. «¿Qué quieres hacer hoy?» Emily inclinó la cabeza. «¿No tienes trabajo?» Él se encogió de hombros. «Reorganicé mis reuniones». Sus ojos se abrieron. «Nunca reorganizas». Richard sonrió con ironía. «Supongo que estoy aprendiendo cosas nuevas». Emily sonrió. Luego golpeó su cuchara contra el borde de su tazón. «¿Podemos ir al parque?» Richard levantó una ceja. «¿El parque? Ya sabes, aire fresco, árboles, cosas humanas normales», bromeó ella. Él suspiró dramáticamente. «Bien, pero si me aburro, es tu culpa». Más tarde esa tarde, condujeron hasta Central Park. El clima era fresco. El sol brillaba a través de las hojas de otoño esparcidas. Emily corrió por delante, su cabello rubio rebotando mientras exploraba, mientras Richard la seguía a un ritmo más lento, observándola con un sentimiento desconocido en el pecho. No estaba acostumbrado a esto. Había pasado años pensando que el éxito se medía por números en una cuenta bancaria, por el poder que tenía en el mundo corporativo. Pero de pie aquí, viendo a Emily reír mientras perseguía a una ardilla,
sintió algo que no había sentido en años. Paz. Emily corrió de vuelta a él, un poco sin aliento. De acuerdo, tengo una pregunta seria. Richard se cruzó de brazos. Te escucho. Ella lo miró con grandes ojos azules. ¿Crees que podría tener un perro? Richard parpadeó. ¿Un perro? Emily asintió con entusiasmo. Sí, uno pequeño, no muy grande, como un cachorro. Richard suspiró. Eso es una gran responsabilidad. Soy responsable, argumentó ella. Viví sola durante 2 semanas. Esa declaración lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Odiaba la idea de que ella tuviera que ser responsable de sí misma a una edad tan joven. Exhaló. Lo pensaremos. Emily jadeó. Eso no es un no. Él sonrió con ironía. Tampoco es un sí. Ella sonrió, claramente satisfecha con la posibilidad. Caminaron por el parque, deteniéndose a tomar un helado de un vendedor. Richard no estaba seguro de cuánto tiempo se quedaron. No estaba controlando el tiempo como solía hacer. No se apresuraba a su próxima cita. No estaba revisando constantemente su teléfono. Simplemente estaba allí. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Emily lo miró. «Oye, Richard». Él levantó una ceja. «¿Richard?» Ella sonrió con ironía. «Quiero decir, papá». Algo se le apretó en el pecho. No sabía por qué escuchar esa palabra de ella le hacía sentir que había logrado algo más grande que cualquier negocio que hubiera cerrado. «Sí», dijo. Emily dudó por un momento, luego sonrió. Este fue un buen día. Richard la miró, y por primera vez no solo vio a una niña que había llegado inesperadamente a su vida. Vio a su hija, y se dio cuenta de algo. No cambiaría esto por nada, ni siquiera por un trato de $1.000.000. Esta historia es un testimonio de los giros inesperados que la vida puede darnos y de cómo los cambios más profundos a menudo provienen de los lugares menos esperados. Richard Wells, un hombre que pasó su vida persiguiendo el éxito y el control, encontró algo mucho más valioso, un propósito más allá de la riqueza y el poder. Lo que hace que este viaje sea tan atractivo es su profundidad emocional. Al principio, Richard ve a Emily como una interrupción, un problema a resolver. Pero a medida que la historia se desarrolla, comienza a comprender que ella no es un obstáculo, es un regalo. Ella lo obliga a salir de su mundo cuidadosamente seleccionado, a ir más allá de su zona de confort y en última instancia, a convertirse en alguien mejor. La belleza de este final radica en su simplicidad. Richard no solo acepta a Emily como su hija, la elige, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiere, y al hacerlo, experimenta algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar: amor incondicional, verdadera conexión y la comprensión de que la familia es la mayor inversión de todas. Esta es más que una historia sobre un millonario que descubre que tiene una hija. Es una historia sobre la transformación, sobre aprender que el éxito real no se mide en ganancias y poder, sino en las relaciones que cultivamos. Y al final, Richard no solo le da un hogar a Emily, ella también le da uno a él.